Sí, hola para todos, ¿cómo les va? Elegí hoy este método porque es lo que más se asemeja a una especie de diálogo en la clase y necesito hacer un par de aclaraciones sobre o otorgar mayores precisiones, digamos, a las diapositivas. Vamos a tratar de sintetizar un poquito el tema del matrimonio y el parentesco, todo en un mismo bloque, en una misma unidad. Normalmente se trabajan más pausados, pero bueno, en esta situación de emergencia uno lo que hace es tratar de priorizar contenidos, ¿no? Y darles un sentido no solo cuantitativo, sino cualitativo, o sea, que no sea mucha cantidad, sino que lo que se dé sea la mejor calidad posible. Bueno, ya vimos personas, vimos los atributos, las características de las personas y ahora vamos a empezar con algunas relaciones jurídicas. La primera que nos toca, bueno, que es la fundamental, que es la base de la familia, o mejor dicho, a ver, es la cobertura jurídica o la cobertura legal que se da a la formación de familia, no necesariamente debe ser así, sino que es una cuestión legal, estamos en derecho, obviamente, ¿no? No es una valoración moral ni personal, de hecho, durante muchos años con la familia que tengo no estábamos casados en matrimonio, así que bueno, no tiene que ver con eso. Pero bueno, empecemos. Matrimonio. Es una relación jurídica, es un vínculo jurídico, ¿no? Es una unión legal. Entre dos personas, ¿no? Dice acá, mediante ritos formales con el objetivo de formar familia. Bueno, podría empezar yo un poquito de la historia, ¿no? De todas las tradiciones que tenemos en el matrimonio, pero no hay tiempo, vamos a priorizar calidad. Así que vamos a decir simplemente que sí, obviamente para celebrar matrimonio es un proceso legal, pero tiene ciertos ritos formales, hay que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, presentarse ante un oficial público. Ustedes saben que el matrimonio, el único matrimonio que vamos a hablar es el matrimonio civil, el matrimonio legal. El matrimonio religioso es una cuestión cultural, es una cuestión religiosa que no tiene valor legal. Sí tiene valor moral para cierto. Estoy tratando de moverme para que no me den las luces en los anteojos, pero bueno, es imposible. Así que bueno, qué sé yo. Seguimos. Recuerden que les decía que el matrimonio religioso tiene un valor moral y personal, no tiene un valor legal. Uno cuando se quiere casar por iglesia, primero tiene que casarse por civil, es decir, lo primero que te van a requerir es que le lleves el comprobante del matrimonio. Antiguamente, antes de que se hiciera el registro civil, antes de que se creara el registro civil a principios del siglo XX, un poquito antes, es decir, finales del siglo XIX, ¿no? Pero sí tenía valor. Recuerden que ya lo he comentado, no sé si lo recuerdan cuando eran más chicos, la Iglesia Católica en nuestro país, tenía a su cargo un montón de las cuestiones que están, digamos, resumidas en las tareas del registro civil, ¿no? Desde anotar a las personas, los matrimonios, las defunciones, todo se encargaba la Iglesia. Luego, en la separación de la Iglesia del Estado, hablamos de 1880 para adelante, se va generando todo esto, pero ven en otros espacios. Es como que va quedando en un segundo plano, y es más que nada una cuestión religiosa, el matrimonio por iglesia, ¿no? Una cuestión moral, de costumbre, de tradiciones. Pero nosotros vamos a hablar del matrimonio legal, del matrimonio civil. Decía que hay ritos formales, los ritos formales son, bueno, esos que vemos en las películas, si alguno no tuvo la oportunidad de ir a un matrimonio, a un casamiento, a la celebración de un matrimonio, se le leen los derechos, se les dicen las obligaciones, obviamente, y se invita, bueno, a que cumplan ciertos ritos, acepta por esposo, eso es una cuestión ritual, ¿está bien? Si no se cumple con esos ritos, no tiene valor, no tiene validez, porque lo establece la ley. Bien, dice acá abajo que los esposos deben desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. ¿Con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con la reglamentación actual del matrimonio. El matrimonio ha ido cambiando, como ha ido cambiando la cultura, ha ido cambiando el matrimonio. Antes existían un montón de obligaciones legales que hoy ya no existen. Por ejemplo, vamos a hacer hincapié en esto, el deber moral de fidelidad. Que la ley hable de deber moral significa que no hay un deber legal. Es decir, que yo legalmente no debo ser fiel. Debo ser fiel por una cuestión moral, una cuestión interna, una cuestión de decisión propia. Esto quiere decir, antiguamente la infidelidad implicaba, obviamente, incluso hasta un delito, implicó durante muchos años en nuestro Código Penal, pero bueno, desde el punto de vista civil, una causal de divorcio. Hoy no es así. Hoy, si yo incumplo el deber moral de fidelidad, no hay una cuestión legal, hay una cuestión moral, y yo puedo argumentar en el divorcio que no me siento comprendido, o se llama injurias graves, no importa el nombre técnico, que no me siento comprendido, no me siento valorado, etcétera, etcétera, pero no por adulterio, que es el delito que existía antes, sino porque no he cumplido este deber moral.
¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con que las realidades hoy, las realidades matrimoniales, culturales y personales son eso, son personales y culturales. Si a mí me gustaría tener un matrimonio abierto, donde yo pueda incorporar temporariamente a alguna nueva persona en matrimonio y todo, la ley no tiene por qué meterse en esa situación, así que no establece un deber moral de fidelidad, perdón, un deber legal de fidelidad, sí moral. Después, bueno, habla de la cooperación, el proyecto de vida en común. Los cónyuges, recuerden que es cónyuge, ya vamos a trabajarlo en particular, se deben alimentos entre sí durante la vida en común. Esto mientras están juntos se deben alimentos. Recuerden que el alimento no implica solamente comida, ¿no? Es salud, vivienda, ropa, esparcimiento, todo. Nos debemos en común los casados, ¿no? Y en la separación, de hecho, con posterioridad al divorcio, las prestaciones alimentarias solo se verán supuestos previstos en este código. Es decir, no siempre que yo me separo voy a deberle alimentos a la otra parte, pero sí hay un montón de causales, que lo vamos a ver cuando veamos divorcio. Ya no me quiero anticipar a esa situación, porque si no termino hablando demasiado. Bien, el matrimonio, ya dije que es esta unión legal, ritos formales, que se hacen en el registro civil. Ya vieron más o menos en el capítulo anterior, eh, cuando veíamos domicilio, qué registro civil me toca, si se dan cuenta, trato de hacerlo más o menos que vaya ordenadamente y vaya hilvanando tema con tema. Es medio complejo, pero creo que estoy más o menos ya entrando en el tema. Impedimentos matrimoniales, es decir, qué situaciones me prohíben a mí celebrar matrimonio, ¿no? A mí o a cualquier persona, voy a poner ahí arriba. Primero, el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera sea el origen del vínculo, dice esto. Parentesco es lo que vamos a ver al final del... Así que no me voy a anticipar demasiado. Digamos, ser pariente, me dice la ley, me impide. O sea, teóricamente, ya van a ver que no con todo, pero entre parientes no nos podemos casar. Eso vamos a verlo así, por ahora porque ya vamos a ver parentesco. Dice parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales. También voy a hacer un poquito de hincapié, pero ahora lo voy a un poquito por arriba así ahora. Hermanos bilaterales y unilaterales. Obviamente yo no me puedo casar con mi hermano. Bilateral significa que somos hermanos de ambos lados, es decir, tenemos el mismo papá y la misma mamá. Y unilateral, uno, lateral, lado, es decir, somos hermanos de un solo lado, por ejemplo, compartimos el papá o compartimos la mamá. ¿No? Igual no me puedo casar. Si yo soy hermano no me puedo casar. Dice la afinidad en línea recta en todos los grados. Esto también tiene que ver con el parentesco, que lo vamos a ver después. Otra, el matrimonio anterior mientras subsista. Esto quiere decir, si yo estoy casado, no me puedo volver a casar mientras exista este matrimonio, es decir, me divorcio o en viudo puedo volver a casar. Haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Vamos a hacer unas aclaraciones. Autor, el que lo hizo. Cómplice, el que ayudó, prestó algún tipo de colaboración. O instigador, el que, comillas, le llenó la cabeza para que lo haga. Homicidio doloso, matar a la persona con intención de matarla. ¿Está bien? Es decir, yo no quiero, ustedes saben que mis ejemplos son medio dramáticos. Voy por la calle con mi auto, choco sin querer y mato a una persona. ¿Está bien? No fue con intención. El homicidio no es doloso, se llama culposo. Con el tiempo yo conozco a la pareja o al cónyuge que tenía esa persona muerta y decido casarme con ella. La ley no me lo impide porque yo no tuve intención de matarlo. Si en cambio lo hubiera matado con intención de matarlo, si la ley me lo prohíbe, no me podría casar. Tener menos de 18 años. Entonces, ya lo vimos igual, pero menores de 18 años igual se pueden casar, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, la autorización de los padres si son mayores de 16 y la autorización judicial si son menores de 14, ¿no? Perdón, menores de 16 hasta 14. La ley igual lo permite, pero bueno, así porque... Digo lo de 14 años porque está en el Tratado de Montevideo. Es un acuerdo que celebraron 4 países, bueno, pero bueno, digamos, entre 16 y 18 autorización del padre, menos de 16 autorización de un juez. Y por último, el último impedimento es la falta permanente o transitoria de la salud mental, que le impide tener discernimiento. El discernimiento es la capacidad de darme cuenta de lo que estoy haciendo. Es decir, si yo estoy enfermo mental, nadie me va a permitir casarme. O bien, soy una persona sana, pero tuve algún tipo de, de situación transitoria, que por alguna situación o lo que sea, estuve impedido durante un tiempo, estuve internado, tuve problemas, no sé, cualquier enfermedad mental. Bueno, tampoco durante esa época no voy a poder casarme hasta tanto recupere esa situación. Acá justo, bueno, lo que ponía antes, que los menores de 16 años pueden contraer el matrimonio con autorización de un juez, que si no cumplieron los 16... no, esto no es.
El menor, está bien. El menor que haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. Es menor, cumplió 16, sí. Y si es menor de 16 años, lo puse muy bien, pues. Me costó entenderlo. El menor de 16 años, o sea, y menos de 16, sí, con autorización del juez. Acá dice que el juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes. Y es una cuestión también de ritual, porque de última lo decide el juez, ¿no? Y acá habla que debe tener en cuenta el grado y la madurez alcanzada. Bueno, la realidad es que los jueces autorizan a menores de 16 años con hay una sola causa, que es cuando hay un niño en camino, cuando está embarazada una de las personas, ¿no? Si no, no lo autoriza. La verdad que, porque imagínense que un menor de 15 años hay un montón de situaciones y aparte tiene que ver con la emancipación matrimonial. Una vez que uno se emancipa, adquiere la calidad de mayor de edad para la ley. Es un trámite muy complejo, pero bueno, por lo menos para tener una idea. Acá vamos a algunas aclaraciones. ¿Qué es un cónyuge? El cónyuge es la parte del matrimonio, digamos, las personas del matrimonio cuando están casados. Esa es la terminología legal adecuada. Es decir, una vez que yo celebré matrimonio, a partir de ese momento me convierto en esposo o cónyuge. La etimología me parece muy interesante, siempre lo comento esto, pero realmente me parece muy interesante. Esto que está acá abajo, que yo estoy señalando con el cursor, esto es un yugo. Esto se utilizaba para atar al ganado, que el ganado vaya a la par, fíjense, uno al lado del otro, y siempre hacia el lado que se determina. Esto se llama yugo. La palabra cónyuge viene de esto. O sea que imagínense, la idea del matrimonio fue siempre tirar para el mismo lado, ¿no? Me parece interesante eso. Y después diferenciar el término concubino. Concubino, cuando hablamos de concubino, estábamos hablando de las personas que viven en aparente matrimonio, pero no están casadas. Lo que hicimos, por ejemplo, con mi esposa durante muchos años. Nosotros éramos concubinos. Etimológicamente, el origen del término significa literalmente los que duermen juntos. Esto ocurría en Roma, hay, digamos, varias razones. Yo era la razón más romántica. Cuando había dos personas que se enamoraban y pertenecían a diferentes clases sociales. En Roma, por ejemplo, podría ser, vamos a suponer, un ciudadano romano y una liberta, una ex esclava liberada, o viceversa, ¿no? Era más complejo, pero puede ser al revés también. Querían estar juntos, la ley le impedía celebrar matrimonio, pero no les impedía el concubinato, que tenía un tratamiento legal, como existe ahora, era reconocido por la ley. Actualmente, si yo quiero establecerme como concubino de una persona, tengo que realizar varios trámites, que fíjense que si yo los pienso, sería casi como casarme. A veces siempre que yo recomiendo, me piden mi opinión, yo digo, mira, en todo caso me parece más lógico casarse, pero si uno quiere hacer lo que se conoce como dispensa de concubinato, tiene que realizar unos ciertos trámites. Vamos a sintetizarlos así. Se inscribe en el registro civil o juzgado de paz, depende del lugar donde yo esté, no importa. Solamente mayores de edad, es decir, si tengo 16, 17 no puedo solicitar esta dispensa de concubinato, es decir, que ya el matrimonio me da una posibilidad que el concubinato no. Tiene que ser luego de 2 años de convivencia. Si yo me quiero casar con una persona que conocí hace un mes, no tengo ningún problema, así 10 días. Pero para obtener este certificado de concubinato tiene que hacer más de 2 años que yo juntos. Obviamente no ser parientes. Acá la ley no hace ninguna aclaración. Esto queda a la doctrina, queda al análisis de cada uno de los abogados o de las personas oficial de registro civil. La ley dice no ser parientes. Y ya van a ver, cuando veamos parentesco, que hay muchos parientes que se pueden casar entre sí. En cambio, el concubinato no puede ser entre parientes. No hace ninguna distinción, así que supongo que no se podría. Que se entienda. A ver, voy a hacer un ejemplo para que se entienda. Los primos pueden casarse y son parientes, pero los primos, según esta ley, no podrían ser concubinos, porque son parientes. Y la ley solamente prohíbe el matrimonio a ciertos parientes, no a todos. ¿Qué derechos me da? ¿Qué principales derechos me da? Una, pensión por fallecimiento, es decir, uno de los concubinos fallece, el otro concubino puede solicitar el trabajo a su empleador, a quien corresponda, la pensión, es decir, esa suma de dinero que se va a pagar todos los meses, como si fuera una jubilación, por la persona fallecida. Si compartían una vivienda, del cual no era dueño, obviamente, el que queda vivo, el supérstite, puede solicitar vivir ahí por 2 años, o sea, tiene el derecho a vivir por 2 años, ahí nadie lo puede sacar, ¿está bien? Y obviamente reclamar indemnización en nombre del concubino. Ejemplo, lo atropella un auto, lo mata, puede reclamar, aunque no sea un pariente, porque no tiene ningún grado de parentesco, ni ningún tipo de relación legal, jurídica, como el matrimonio, si tiene la del concubinato,
puede solicitar la indemnización a su nombre, porque el afectado, el dañado es él, porque fallece la otra persona con la que convive. Pueden donar sus órganos en vida, que esto la ley lo circunscribe solamente a los parientes o a las personas que tengan una relación jurídica con matrimonio, porque no hizo una aclaración. Los cónyuges, no son parientes. De mi esposa yo no soy pariente, soy cónyuge. Está bien, no tenemos relación de parentesco. Por eso a los abogados nos cuesta tanto cuando llenamos algunas planillas y dicen parentesco. Yo tengo que poner parentesco con mi esposa. Y yo sé que no tengo parentesco, son cónyuges, y poner parentesco cónyuge me hace un montón de ruido. Y siempre pienso, alguien lo va a leer y va a decir, tipo es abogado, y pone esa burrada, pero bueno. Las planillas en general están mal hechas. Yo con mi cónyuge no tengo parentesco, ¿está bien? Y donarse órganos en vida uno puede hacerlo con el cónyuge, con ciertos parientes cercanos, ¿no? Pero bueno, los concubinos también me lo permiten. Y por supuesto lo que más se utiliza es inscripción en la obra social, ¿no? Ahora hay muchos derechos antes era. O sea, por más que yo no esté casado, ustedes saben que la obra social es esa prestación médica que por ley tenemos todas las personas trabajadoras inscritas como corresponde, y yo puedo inscribir a mi nombre, es decir, si yo soy el titular aportante, puedo inscribir a mi hijo, a mi esposa y a mi concubina, por ejemplo, o concubina. ¿Qué diferencia fundamental tiene con el matrimonio? Elemental. Puedo tardar 2 horas hablando de la diferencia. Esta es la más importante de todas. Los concubinos no tienen derechos hereditarios. La ley autoriza ciertas cuestiones de haber compartido un espacio, bla, 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 pero no tienen derechos hereditarios, no se heredan. Les voy a dar un ejemplo y con esto creo que se cierra toda discusión. Supongamos que hay 2 personas casadas y 2 personas que viven en concubinato. Las 2 personas casadas compran una propiedad inmueble, compran una casa. La tienen que escribir a nombre de los 2, porque ustedes saben que tienen que firmar, cónyuge, firme, es de los 2. ¿Está bien? Concubino, compra, lo tienen que hacer en condominio, sería 50 y 50. Anota 50A y 50B. En el otro caso, son casados, en este caso concubino. Para poner un ejemplo obviamente dramático. Fallece una persona del matrimonio. Por ley, hereda todo el otro. Es decir, la casa ahora es de uno solo. En el concubinato fallece uno de los dos, el otro no lo hereda. Supongamos, el fallecido tiene una madre, hereda a la madre la mitad de la casa. Es decir, ahora el concubino es dueño del 50% que era de él, pero el 50% que era de su pareja murió, era de la madre. ¿Entienden la diferencia? Ahí es una diferencia fundamental. Entonces yo recomiendo casarse y uno evitaría un montón de cuestiones, ¿no? Yo no puedo obviamente hacer hincapié en un montón de cuestiones, pero hay para hacer acuerdos prenupciales. Ahora en Argentina ha permitido que cuando yo estudié hace muchos años ya no estaban permitidos, pero bueno, ahora se puede. Vamos a arrancar con parentesco y con esto ya iríamos cerrando toda esta primera parte. Espero que se vaya entendiendo. Cualquier duda igual lo pueden hacer en las plataformas que tenemos de comunicación, me las pueden plantear, así que las voy a contestar inmediatamente, ¿no? Si está a mi alcance, obviamente, y si no, buscaré la respuesta. ¿Qué es el parentesco? El parentesco, obviamente, es un vínculo o unión jurídica, ¿no? Legal, entre personas. Jurídico, recuerden que es legal. Es una ligazón que establece la ley entre las personas, ¿no? Fíjense que lo establece la ley, no es voluntaria, es decir, bueno, no es voluntaria, vamos a dejarla ahí, porque sí, el reconocimiento de un hijo, pero no la ligazón, no el parentesco. ¿Qué fuentes? O sea, ¿de dónde surge el parentesco? ¿Cuáles son las razones que establecen parentesco? Primero, la naturaleza. ¿Está bien? Obviamente estamos hablando de la unión entre 2 personas, de esa unión entre 2 personas se produce la fecundación, un óvulo, bla, 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 y ocurre. Es decir, el parentesco surge a partir de que nace una persona de vía natural. Técnicas de reproducción humana asistida. Esto básicamente, ustedes saben que bueno, está bastante en boga esta situación de la en comillas, voy a hablar no técnicamente, sino vulgarmente, porque no es un tema que yo maneje de forma experta, así que quiero hacer esta aclaración. Alquiler de vientres y demás. Bueno, entonces una de las formas de establecer parentesco es a través de esta técnica de reproducción humana asistida, que tuvo que ser tratado e incorporado en la última reforma del Código Civil, porque hay un montón de casos y bueno, se planteaban un montón de situaciones. Como no voy a hacer hincapié, voy a hacer una aclaración acá. Ustedes saben que de las personas hay padre y madre, es decir, padre y madre. Puede haber 2 casos de 2 padres y 2 madres, por supuesto, pero siempre se habla de bilateralidad, de 2 lados. Puede haber unilateralidad, o sea, un padre solo, o sea, una madre, o sea, un papá, y padre y madre, o madre y madre, y padre y padre. Bueno, en nuestro país ya hay casos jurisprudenciales acerca de 3 padres, no solo 2, sino 3.
no solo dos varones o dos mujeres, o una mujer y un varón, sino tres. Se ha reconocido, hay dos casos, por lo menos que me hayan llegado a mí a través de la página que yo tengo, donde llega eh, jurisprudencia, aunque no sea de mi área específica, ¿no? En el caso de una, se llama vientre subrogante, yo no quiero entrar demasiado, al que le interesa el tema hay mucha información en internet, está bueno, está interesante. Supongamos, vamos a decir, la mujer pone el óvulo, el hombre pone el espermatozoide o el esperma o el semen, eso se produce la inseminación en un laboratorio y se inocula, no sé cómo se dice técnicamente, perdónenme, pero bueno, se coloca dentro del vientre de una tercera persona, ¿está bien? Se coloca en el útero de una tercera persona. Bueno, la ley ha considerado que esa tercera persona, cuando ha reclamado su situación de parentesco con el hijo nacido, se la ha reconocido, es decir, había un varón, una mujer y una otra tercera persona. Espero que se haya entendido. Eso tiene que ver con técnicas de reproducción humana asistida y es una forma de obtener parentesco, ¿eh? Otra forma es la adopción, que ya creo que más adelante lo tengo en otra filmina cuando hablamos de adopción, tipo de adopción. Sabemos más o menos lo que es la adopción, hay una, creo que igual ya lo hablé un poquito en otro video. Hay la decisión de un juez de determinar la paternidad de una persona, ¿no? Ante la solicitud de una de las partes. Y por último, la afinidad, que la afinidad es un parentesco que se da a través del matrimonio, que ya después lo vemos un poquito. Bueno, estas son las cuatro fuentes o las cuatro causas, las cuatro situaciones por las cuales se genera parentesco. Bueno, acá tengo que sacar esto porque no se ve bien acá. Bueno, ¿cómo? En realidad hice el video por esto, porque es lo que necesito explicarlo, y tomarme el tiempo, así que tengan paciencia. Parentesco. Nosotros cuando hablamos de parentesco en la vulgaridad hablamos, bueno, este es mi hermano, mi tío, mi sobrino, como primo lejano, medio hermano, o hermanastro, con todo un montón de situaciones que la ley no contempla ninguna. La ley establece otro tipo de parentesco y vamos a tratar de explicarlo acá. Esto sí, cualquier duda me consultan, voy a tratar de explicar. El parentesco. El parentesco no viene, bueno, vamos a lo puntual. El parentesco se establece en líneas y grados. Yo puse acá arriba, se mide en líneas y grados. No sé cómo sacar eso, ¿no? Por lado no quiero tocar. Se mide en líneas y grados. ¿Está bien? Vamos a decir que hay dos líneas grandes. Lo que se conoce como línea recta y línea colateral. La línea recta es ascendente o descendente, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a suponer, acá tenemos, no sé si se ve el cursor, tenemos padre o madre, cualquiera de los dos casos, ¿no? Para no entrar en falsas controversias, vamos a poner padre o madre, cualquiera cosa, e hijo. El padre o madre y el hijo son parientes, ¿está bien? La línea que los une es una línea recta, es decir, el hijo es descendiente del padre y el padre es ascendiente del hijo. Esta línea recta, ¿cómo yo doy el ejemplo, cómo explico? Si alguno vio la película Volver al Futuro, y si no la vieron, véanla, por favor, porque es un clasicón. El muchacho tiene que ir al pasado, digamos, viaja en el tiempo y va al pasado y tiene que lograr que sus padres se conozcan y se junten, porque si sus padres no se conocen y no se juntan, él desaparece. ¿Está bien? De hecho, hay momentos que está desapareciendo, es muy buena. No la voy a spoilear más si no la veo. Entonces, yo cuando me doy cuenta que una persona es ascendiente de otra, cuando en caso de no existir, la otra desapareciese. Por ejemplo, si el padre o la madre que están acá no hubieran existido, estos hijos que están acá no existirían. Entonces significa que este es ascendiente de ellos. ¿Se entiende? Reitero. Si al desaparecer el ascendiente, los descendientes desaparecen en este caso, ¿no? Significa que sí existe esa descendencia. Le voy a poner un ejemplo. Acá tenemos el hijo 2, tiene dos hijos a su vez, ¿no? Vamos a poner nieto 1 y 2. El hijo 3 o el hijo 1, si no hubieran existido, ¿está bien? Si no hubieran existido, nieto 1 y nieto 2 existirían, sí, porque no les influye en nada. Entonces significa que hijo 3 no es ascendiente de nieto 2, ¿se entiende? Es el tío. Por más que no esté, no le afecta en nada. Espero que se haya entendido. Entonces, líneas rectas son ascendientes y descendientes. Y la otra línea que existe es colateral. ¿Cuáles son los colaterales? Los que están a los lados. ¿Por qué? Vamos a hacer una explicación. Acá tenemos hijo 3. ¿Está bien? Hijo 3, que sería el tío del nieto 2. Bien. Son parientes porque tienen un antepasado en común. Fíjense que entre ambos, ¿está bien? Padre o madre, es el ascendiente del nieto 2 y también es el ascendiente del hijo 3 y nieto 3. Es decir, que hay una unión. Son parientes.
pero no están en línea recta, sino que están hacia los lados. Estos se llaman colaterales. Bueno, ¿cómo se mide el parentesco? El parentesco se mide, primero, ¿es descendiente, ascendiente o colateral? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué parentesco tiene? Un tío y un sobrino. Vamos a poner ejemplo. Nieto 1, hijo 1. ¿Está bien? Que es el tío. ¿Qué parentesco tienen? ¿Son ascendientes? No. Entonces, si no son ascendientes ni descendientes, colateral. Otra opción no hay. Son colaterales. Tíos y sobrinos son colaterales. Muy bien. Bueno, ¿cómo medimos? Se mide en grados, dice acá, ¿no? Y cada grado equivale a una generación sucesiva. Entonces, para determinar cuántos grados hay entre un sobrino y un nieto, tenemos que ir al tronco común, al ascendiente del cual parten dos o más líneas. ¿Cuál es el único ascendiente que tienen en común? Vamos a ver, el nieto. El primer ascendiente que tiene el nieto es hijo 2, su papá. ¿Está bien? Es hijo 2. ¿Es ascendiente de hijo 1? No, colateral. Entonces no es el tronco común. No es el ascendiente del cual parten las dos líneas. Entonces vamos al otro ascendiente, dice el nieto 1. Vamos a lo que sería mi abuelo, ¿no? Mi abuelo es mi ascendiente. ¿Y es el ascendiente de hijo 1? También. Entonces este es el tronco común. Este es el pariente común que tenemos los dos. ¿Está bien? Un tío y un sobrino tienen un pariente común que es el abuelo del sobrino y el padre del tío. Espero que se haya entendido. Piensen en su familia. Entonces, vamos a contar, vamos a unir. Nieto tiene que ir hasta el ascendiente común, o sobrino, lo mismo, perdón, hijo. Entonces hace, marca 1, nieto va al hijo 2, que es su padre, tenemos un grado. Va padre o madre, que es su abuelo, tenemos 2 grados, y ahí viaja a hijo 1, tercer grado. Por lo tanto, tíos y sobrinos son parientes colaterales de tercer grado. ¿Está bien? Por lo tanto, espero que se haya entendido, se nos topa ahí, vamos. Nieto e hijo 2, o sea, el hijo del padre, que es el hijo, si lo tomamos como ejemplo al hijo, ¿no? El hijo es descendiente, en línea recta, descendiente en primer grado. Y el padre, por lo tanto, sería ascendiente en primer grado. ¿Está bien? Recuerden que pueden mandar cualquier tipo de duda o consulta, ¿no? Primos. Acá tenemos nieto 2 y nieto 3 son primos. Fíjense, no son ascendientes, no son descendientes, por lo tanto son colaterales. ¿Cuál es el pariente en común, el tronco común que tienen? Aquella persona que es ascendiente de ambos. El abuelo. Entonces ahora vamos a contar nieto a hijo 2, nieto 2, hijo 2, 1, a padre o madre 2, a hijo 3 que tiene que ir al tío, y al primo que sería 4. Por lo tanto, los primos son parientes colaterales de cuarto grado. ¿Está bien? Bueno, ahora lo digo así más simple. Un hijo es descendiente de primer grado, un nieto es descendiente de segundo grado, un bisnieto en tercer grado. Bien. Ahora ascendientes. El padre es ascendiente en primer grado, el abuelo es ascendiente en segundo grado, el bisabuelo en tercer grado, etc. Primos son colaterales de cuarto grado y tíos y sobrinos son colaterales de tercer grado. Espero que se haya más o menos entendido. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la ley que se establece así. Vamos a poner un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza. Hay ciertas pensiones por ejemplo, la pensión de excombatiente de Malvinas se percibe hasta el cuarto grado de consanguinidad, dice la ley. ¿Está bien? Hasta el cuarto grado de consanguinidad, hasta el cuarto grado de parentesco. Vamos a otro ejemplo. Son herederos por ley, la ley va a otorgar herencia a aquellos parientes hasta el cuarto grado. Es decir, que si tengo en quinto grado ya no sería pariente. ¿Está bien? O sería pariente pero no tendría derecho a herencia. Entonces es importante determinar esto. También en cuestiones de seguros, les va a pasar muchas veces, seguros de autos por accidente, un montón de cosas. Esto está bueno saberlo, créanme que está bueno. Algunas aclaraciones. Los hermanos bilaterales, yo lo dije, pero lo pongo acá al final para no acordarme, porque son cosas que tienen que saber, que es para la vida, no solo para la materia. Hermanos bilaterales, los que tienen los mismos padres, padre y madre. Hermanos unilaterales, los que proceden de un mismo ascendiente en primer grado, difiriendo en el otro. Una vez vulgarmente llamado medio hermano. Recuerden, son hermanos los dos, ¿eh? Son hermanos los dos para la ley. Y el término hermanastro, esta situación de que si mi papá se casaba con una mujer y esa mujer tenía un hijo, para la ley no tiene ningún parentesco, me podría casar tranquilamente, no siempre y cuando no lo hayan adoptado, ¿no? Adopción plena y simple, las diferencias. La adopción plena son las dos formas de adoptar que existen en nuestro país. La adopción plena adquiere la calidad de hijo total. Esto quiere decir que si yo adopto un hijo, automáticamente mi mamá pasa a ser pariente de mi hijo. Es la ascendiente en primer grado, por más que ella no lo haya decidido, que yo lo haya. ¿Se entiende? Esto adquiere todas las cuestiones legales referidas a un hijo. En cambio, la adopción simple solamente tiene efecto entre adoptante y el adoptado. Es decir, si yo adoptara un hijo por adopción simple,
sería mi hijo, pero no sería pariente de mi familia. ¿Está bien? Y por último, afinidad, esto es importante, voy a tomar un mate, así lo explico con la garganta como corresponde. La afinidad. La afinidad es un tipo de parentesco que vulgarmente se conoce como parentesco político. Yo una vez que me casé, tomé este grado de parentesco por afinidad con la familia de mi esposa. Es decir, yo me casé con Claudia, automáticamente mi suegra, Celia, bueno, José en aquel momento estaba vivo, José, también pasaron a ser mis padres políticos. O sea, para la ley, ellos serían mis ascendientes en primer grado, como eran mis padres, pero no por consanguinidad, no por sangre, por naturaleza, sino porque por afinidad. Este grado de parentesco se establece solamente entre los cónyuges y la familia contraria. ¿Qué quiere decir? Mi suegra es mi ascendiente en primer grado por afinidad, pero no es ascendiente en primer grado por afinidad de mi hermano. ¿Está bien? Ni mi mamá tiene ningún parentesco con ella, pero mi mamá no se casó con ella, ni mi hermano tampoco. ¿Se entiende lo que quiero decir? El parentesco por afinidad solamente une al cónyuge con la familia del otro cónyuge, no a la familia de un cónyuge con la otra familia, no somos todos parientes, no. Solamente eso. Y eso nada más. Bueno, ahí fue. Esta es la idea, les voy a dejar después por escrito la actividad que más o menos vamos a hacer para tratar de... justo bien, no sé, mandarines. Para ir cerrando todo este tema, vamos a ir incorporando. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Y nada. Y acá vamos, espero que anden bien, les mando un saludo grande y nada, nos vemos pronto. Extrañando la escuela, ¿eh? Un saludo para todos.